Bueno, vamos a revisar el método de Supermaya. ¿Qué pasaría aquí si yo intentara resolver este circuito con el método de mallas? Bueno, lo que pasaría aquí es que al momento de estar aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff me voy a encontrar con un detalle que es un inconveniente. ¿Por qué? Porque aquí yo me voy a encontrar con que no puedo sacar el voltaje en esta fuente de corriente. Entonces, en los casos en los que yo tenga estas fuentes de corriente y no haya ninguna resistencia en paralelo con esa fuente de corriente, yo puedo utilizar el método de supermallas para encontrar las corrientes. Entonces, ¿cuál sería el primer paso para el método de supermallas? En este caso, el primer paso sería definir lo que son las corrientes para cada malla de mi circuito. Entonces, yo voy a tener ahí mis corrientes I1 e I2 y recuerden que las voy a definir que vayan en el sentido de las manecillas del reloj. El siguiente paso es redibujar el circuito. Este segundo paso consiste en que donde quiera que haya una fuente de corriente, yo la voy a sustituir por un circuito abierto. Entonces vamos a checar cómo queda redibujado mi circuito. Vengo para acá abajo y veo que queda de la siguiente manera. Entonces donde estaba la fuente de corriente yo voy a poner un circuito abierto. El siguiente paso es definir algo que se llama corriente de supermalla. Entonces esta corriente de supermalla es una corriente que va a ir recorriendo toda la nueva malla que quedó, ya redibujando mi circuito original. Entonces, ¿qué sentido le voy a dar yo a esta corriente de supermalla? Yo le voy a dar el mismo sentido que sería en el sentido de las manecillas del reloj. Esta corriente de supermalla me sirve a mí al momento de estar aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito. Entonces, vamos a empezar a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff para hacer la suma de voltajes alrededor de esta supermalla. Entonces, bueno, otro detalle que debemos de tener en cuenta, recuerden que es el de la polaridad de cada una de las resistencias. Para este método no va a cambiar cómo vamos a polarizar las resistencias. Aquí, por ejemplo, por esta resistencia de 6 ohms, está pasando esta corriente I1. Entonces, recuerden que la corriente va a entrar por el positivo y sale por el negativo. De igual manera, para esta resistencia de 4 ohms, va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Ya tengo mis dos resistencias polarizadas. ¿Qué pasa con la otra resistencia de 2 ohms que se encuentra en la malla número 2? Aquí, bueno, por esta resistencia va a pasar esta corriente I2. Entonces recuerden, entra por el positivo y sale por el negativo. Entonces ya tengo polarizadas todas mis resistencias y ahora lo que voy a hacer es recorrer esta supermalla en el sentido que me indique mi corriente de supermalla. Entonces recuerden que yo puedo empezar por cualquier punto, pero yo voy a empezar por aquí. Entonces viene en este sentido la corriente de supermalla, entra por esta fuente por el negativo, entonces serían menos 20 volts más 6 por I1. ¿Por qué por I1? Bueno, porque esta I1 es la corriente que está atravesando por esta resistencia. Y voy a seguir recorriendo la supermalla. Viene la corriente aquí, entra por el positivo, más 4 por I1, porque también por esta resistencia, la corriente que circula es I1. Entonces voy a seguir recorriendo, me encuentro con esta resistencia 3. Entonces, por esta resistencia 3 va a circular la corriente I2. Entonces sería más 2 I2 y sigo recorriendo. Entro por el negativo de esta fuente, menos 12 volts. Entonces voy a pasarme para acá, para la derecha, para que puedan ver cómo queda la primera ecuación. Y al momento de reducir la primera ecuación, me queda 10 y 1 más 2 y 2 igual a 32 volts. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer aquí es, como yo no tengo otra ecuación, debo de sacarla de alguna parte de mi circuito. ¿Y cómo la obtengo? Bueno, la obtengo de el análisis de las corrientes que entran en el nodo A. Entonces aquí en el nodo A voy a fijarme que va a entrar la corriente I1, aquí va a entrar la corriente I1, la corriente I2 sale de este nodo A y hay otra corriente que sale, que es esta corriente de 4 amperes. Por lo tanto, la segunda ecuación quedaría de esta manera. I1 es igual a I más I2. Entonces recuerden que para un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y reescribiendo la ecuación pues quedaría de esta manera. I1 menos I2 igual a 4A. Entonces, si yo resuelvo estas dos ecuaciones, los valores que me quedarían para las corrientes serían los siguientes. Serían I1 igual a 3.33 amperes e I2 igual a menos 0.66 amperes.